Es una bendición, hermanos, estar aquí. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Cierra tus ojos y acompáñame. Padre amado, esta tarde agradecemos nuevamente estar reunidos. Estamos, Señor, tu iglesia, tu cuerpo, a quien tú compraste con tu sangre. Y, Señor, es un privilegio hoy poder aprender juntos y edificarnos mutuamente, Señor, como lo dice tu palabra. Gracias porque nos has provisto de un lugar donde hacerlo. Y, Señor, agradecemos tu provisión y te pedimos nos ayudes a ser buenos administradores de tu gracia y nos ayudes a ir a más. Queremos ser excelentes, siempre con una actitud, Señor, de humildad, de mansedumbre, de amor unos con los otros. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra el día de hoy también nos anime a poder aplicar este principio que vamos a aprender el día de hoy. Gracias por tu bendita palabra que nos transforma, nos santifica y nos fortalece. Ayúdanos como iglesia, te lo pedimos. Que sea tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, no yo. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Abran sus Biblias, Mateo capítulo 5. Es famoso ese capítulo por qué cosa. Sermón del monte, no solo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son parte del sermón del monte. Y Jesús ahí en el monte habló de muchísimas cosas. Vamos a enfocarnos, aunque sé que ustedes saben y han oído hablar de las bienaventuranzas. No vamos a leer todas, solamente vamos a poner nuestra atención en el versículo 9. Así es de que si ya estás allí, sígueme por favor con la lectura en Mateo 5, verso 9. Y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora lean conmigo por favor, juntos decimos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más fuerte, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voltea a ver a tu hermano y a tu hermana, por favor, míralo fijamente a los ojos y dile: paz a ti. No le des paz, ¿verdad? No le des a dar ahí un zape, no. Paz a ti. Qué versículo tan importante dentro de todo el mensaje del sermón del monte y dentro de las bienaventuranzas que nos encontramos. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en este pequeño versículo, pero pequeño y a la vez tan grande y tan retador para nosotros. ¿Sabes? Tan importante es la paz que el Señor promueve, que qué increíble que en su pueblo, en el pueblo escogido de Dios, en el pueblo de Israel, la manera de saludarse, ¿cómo es? La paz sea contigo. Ellos no se dicen: hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Ay, te extrañé mucho. No. Lo primero que ellos hacen al saludarse es decir: Shalom. La paz de Dios sea contigo. La paz de nuestro Señor esté contigo. Y espero que al final de esta enseñanza todos podamos salir de aquí entendiendo y dimensionando la importancia de la paz, porque es una manifestación del fruto del Espíritu. Como saben, hay 9: amor, gozo y paz. Tenemos ahí en tercer lugar. Por eso vamos a hablar hoy de la paz. Y debemos empezar definiendo entonces qué es la paz. Si nos vamos al idioma original, vamos a encontrar que en hebreo es shalom. Y shalom significa paz, seguro o estar seguro. Ser feliz significa bienestar, significa estar completo. Y este concepto es importantísimo, hermanos, y no cambia y no dista mucho en el griego también, que viene de la palabra eirene,
que significa juntar o atar para formar un todo. Juntar o atar para formar un todo. Significa estar íntegro o estar completo, con todas las partes esenciales unidas. Básicamente lo que significa es ser uno. En el idioma hebreo incluye el contexto del bienestar, la salud y la felicidad interna cuando estamos seguros. Y en el contexto griego dice todas las partes esenciales que se unen para ser uno solo. Y no sé si esto te da un poquito de señales entonces hacia dónde va a apuntar esta enseñanza. Pero por eso usamos nuestra base bíblica, que es Mateo. Vamos a regresar allí, Mateo capítulo 5, y nos vamos a enfocar en la primera palabra cuando Jesús enseñaba y decía: bienaventurado los pacificadores. Es decir, bienaventurados los que hacen la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si ya aprendimos qué es paz, ¿qué significará entonces ser pacificador? Alguien que procura, alguien que busca, alguien que promueve, alguien que lucha porque la paz se establezca en un lugar, o más propiamente dicho, diría yo, en un grupo de personas. Y en este caso somos tú y yo, la iglesia, los que debemos buscar y procurar la paz. Lo que me encanta cómo empieza el versículo es que dice bienaventurado. ¿Y sabes qué significa bienaventurado? Dichoso. Dichoso significa feliz, lleno de gozo, significa pleno. Lo que entonces nos apunta a que el pacificador, es decir, la persona que busca la paz, encuentra gran felicidad. Encuentra sumo gozo, le provoca gozo cuando busca, cuando sigue y cuando promueve la paz. Esto es importante porque la bienaventuranza va en dos sentidos, y esta es la primera: que hay dicha, hay gozo y hay felicidad cuando se busca, se sigue y se procura la paz. ¿Vale? La segunda la vamos a ver al final. Pero esta primera parte dice aquellos que son dichosos o felices o se llenan de gozo y se sienten plenos cuando buscan, dilo conmigo, buscan, siguen y procuran la paz. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esta palabra bienaventurado, pacificador. Esta palabra pacificador significa aquella persona que hace la paz o que procura la paz. Algo que a mí me impacta, que dice en la concordancia, dice alguien que es valiente. Y sabes, tú y yo podríamos pensar que para lo opuesto de la paz, ¿qué es? La guerra, ¿verdad? Uno pensaría que para ir a la guerra hay que ser valientes, pero no. La concordancia bíblica dice que para hacer la paz hay que ser valientes. ¿Y cómo es eso? ¿Qué significa ese concepto? Quiere decir que el Señor ha declarado que su cuerpo viva en unidad, sea uno en Él y sea completo, viva en plenitud, lleno de gozo. Y para eso, hermanos, se requiere ser valiente. Porque va a implicar no dejar al otro hacer lo que le da la gana, y más cuando está afectando al cuerpo, y más cuando está tal vez provocando, creando divisiones, chismes, disensiones, críticas, juicios, descontentos, desacuerdos. No, tenemos que ser valientes para ir a más. Valientemente vamos a defender, a procurar, a establecer los términos de Dios mediante los cuales Él nos hace uno. Eso es pacificador, una persona que lucha valientemente. Miren, el término no se queda allí, el término va más. No solo es alguien que hace la paz, el término da la esencia o la sensación de que es una persona que construye o manufactura la paz. Escucha eso, la construye.
o la manufactura, el que la provoca, el que ocasiona que la paz se pueda dar. En pocas palabras, si usamos otra analogía, sería el que crea una senda o hace un camino para que a través de esa senda y esa vereda podamos todos transitar y alcancemos y lleguemos a la paz, a ser uno solo. Eso significa. ¿Quién se nos viene a la mente cuando hablamos de este concepto de pacificador? Cristo. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. ¿Qué nos dice Hebreos 10, 19 y 20? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hoy vamos a gustar la Santa Cena, la Santa Comunión, precisamente. Hoy lo conmemoramos, ¿verdad? Dice que Él nos abrió por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Abrió un camino ¿para qué? ¿Pero de qué estamos hablando? Engánchense. Para la paz. Abrió un camino para la paz. Tenemos que aprender Salmo 34 del mejor pacificador. Él nos va a enseñar qué es la paz, cómo se sigue la paz, cómo se busca la paz, cómo se establece la paz. Y espero que hoy en tu corazón te puedas ir aquí lleno de paz también. Cuando llegamos al Evangelio, hermano, el Señor no busca nada más nuestro bienestar. Dios no piensa en el cristianismo como seres únicos e individuales nada más. Él nos mira como un cuerpo, como un colectivo. Y el gran problema de nosotros es que nosotros pensamos en un gran colectivo que sirva y supla mi necesidad. Y no es así. Es yo soy parte de un colectivo que suplimos la necesidad del que tenga necesidad. Pero para eso necesitamos primero entender, o necesitábamos entender y aprender qué es la paz. Y número 2, qué es un pacificador. Vamos a aprenderlo en 3 pequeños pasos. Ya los mencionamos hace rato. Un pacificador busca la paz. Eso es lo que vamos a aprender. Número 2, un pacificador sigue la paz. Y número 3, un pacificador procura la paz. ¿Sale? Eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué hace entonces un pacificador? Busca la paz, número 1. Número 2, sigue la paz. Y número 3, procura la paz. Una vez más, repítelo conmigo. Un pacificador busca la paz. Número 2, sigue la paz. Y número 3, procura la paz. Número 1, busca la paz. ¿Sabes? Buscar la paz no es mantenerla. Eso no es mantenerla. Primero hay que buscarla y encontrarla. ¿Eh? No podemos decir, es que ya tengo la paz del Señor. Sí, pero cuando vienen momentos en donde hay que usar la paz, no la usamos. Y ahí nos podemos dar cuenta que la gente en realidad no entiende el concepto de paz. Cuando hablamos del amor es de lo que más se habla, y entendemos el concepto de amor. Y más cuando hablamos de un amor ágape sacrificial, ¿cierto o no? Gozo, entendemos el gozo de manera perfecta, ¿verdad? No es una alegría emocional superficial, es una convicción interna en nuestro corazón que nos hace estar felices, ¿verdad? Es algo espiritual, no es algo emocional. Pero ¿qué es la paz? Un estado mental en donde pase lo que pase te quedas y no te altera nada. No, eso no es la paz. Por eso hay que entenderla. Y sabes, Jesús elogia a los que hacen la paz.
Les llama bienaventurados. Y además de bienaventurados, dice que qué va a pasar, cuál va a ser la consecuencia, lo vamos a ver al final. Ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Si tú y yo revisamos las bienaventuranzas, no te vas a encontrar, gracias, no te vas a encontrar, escúchame, algo de tal magnitud o de tal dimensión. Si estás allí, Mateo 5, no se muevan de ahí, déjenme el dedo allí. ¿Qué dice Mateo 5? El verso 9 dice, serán llamados hijos de Dios. Mira las consecuencias de las otras. ¿Ya viste? En el verso 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran serán consolados. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. El 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Cuando nos persigan y nos vituperen, ¿qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, etcétera, etcétera. Pero el verso 9 dice, ellos serán llamados hijos. Hijos. Un hijo de Dios. Un hijo del Dios de paz es un hijo de paz. Tú y yo reflejamos la misma naturaleza y el mismo carácter de Jesús. Hay un libro extraordinario misionero, de misiones, el tema es las misiones, que se llama Hijo de Paz. Y habla de un hermano, cómo va a una tribu en África, en donde una de las virtudes que más ensalzaba esa tribu era la traición. Y cuando ese misionero llega a predicar el evangelio allí, llega a la parte en donde les habla acerca de la traición de Judas, y todos se emocionaron. No sé si habían oído hablar de esta tribu. ¿Cómo les predicas a una tribu en donde su más alto valor moral es la traición? Pues ahí fue el evangelio y ahí dio fruto. Y el libro se llama El Hijo de Paz. No porque el misionero sea el Hijo de Paz, sino porque él fue a presentar al verdadero Hijo de Paz, que es Cristo. Pero tú y yo estamos aprendiendo a reflejar la misma naturaleza de nuestro hermano mayor. ¿Sabían que Cristo no solo es nuestro Señor y Salvador? Él nos llama amigos de Él también. ¿Sí sabías eso? Y además nos llama hermanos. Él era el unigénito y después el primogénito. ¡Qué tremendo! El hermano mayor entre muchos hermanos, aquellos que se están conformando a su imagen, a su semejanza. Lo dice Pablo, alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud. Ese concepto es tremendo. Entonces tú y yo estamos llamados a buscar la paz, no mantenerla. No, ya Dios ya hizo paz conmigo, ya hicimos las paces, ¿ok? Pero no solo es que la mantengas, tienes que buscar la paz. Es una acción consciente, hermano. Es intencional, debes tener la intención de buscar la paz. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando tenemos conflicto con alguien de cualquier tipo, tenemos la intención de ir a procurar la paz? No, sinceramente no. Nuestra intención es otra. Tal vez aislarnos y guardar nuestro corazón para que no nos lastimen más. Tal vez ir y crear una estrategia para regresársela más duro y desquitarme, etcétera, 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 etcétera. Pero francamente, a veces, la mayoría de las veces, nuestra actitud no es intencionalmente ir y procurar la paz. Ahora, algo que me encanta de este concepto de ser pacificador es una persona que lucha por obtener algo con un deseo profundo. Es alguien que se esfuerza, pero realmente se esfuerza por obtener algo. ¿Qué va a implicar eso, hermanos? Pasar por alto las cosas que nos hirieron o nos ofendieron.
Eso lo va a implicar. Y si tú y yo pasamos por alto lo que nos ofende, ¿qué crees? Estamos buscando la paz. Estamos siendo intencionales. ¿Sí queda claro esto? Si tú y yo hoy, y no confundamos, esto también es delicado, a veces tú y yo queremos pasar por alto la ofensa, pero abstenernos de ir y ponernos de acuerdo con ese hermano. Eso tampoco es buscar la paz. Piensa en alguien que te haya herido, que te haya lastimado, que haya hecho algo en contra tuya. Si tú crees que buscar la paz es perdonarlo y no ir y buscar reconciliación, estás mal. Ahora, lo estamos hablando en un contexto hermanos, en un contexto iglesia, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo también en una de sus cartas dice: procuren la paz, búsquenla, síganla. Ahorita vamos a leer el versículo. Dice, y también con los de afuera, también con los mundanos. ¿Por qué? Porque necesitamos dar testimonio. Te pongo un ejemplo. Si tienes un vecino conflictivo, si te ponchó las 4 llantas de tu coche, no puedes nada más decir: tengo que ser pacificador, Señor, lo perdono, pero no me lo pongas enfrente. Ya lo perdoné, pero no me lo pongas enfrente. No, hay que procurar ir a más. Decir: vecino, no sé qué le haya ofendido, vi que me ponchó la... Yo no te ponché nada. Sí, lo tengo grabado en la cámara. No voy a levantar nada, no voy a ir a denunciarlo. Podría ir, no lo voy a hacer. Más bien quiero saber si usted está bien, le he hecho algo para ofenderlo. Perdóneme, yo quiero tener una buena relación. Somos vecinos, no me pienso cambiar de casa. ¿Usted? No, pues tampoco. Entonces, mire, quiero honrar a Dios y perdóneme si le ofendí en algo. ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiar su opinión de mí? Qué duro es eso. Y aquí en la iglesia también. Pasar por alto cosas pensando que ya perdonaste, pero no ir y confrontar o afrontar la situación, eso no es buscar la paz. ¿Qué dijimos al principio? Que la paz es de valientes, ¿cierto? Entonces, si tú eres de los que evade la confrontación porque quieres darle, no, le estoy dando su espacio al hermano, no es cierto, está siendo un cobarde. No seas sacatón, éntrale, porque además tienes la obligación de ser excelente y administrar la gracia. Y ahí la tienes, ahí está la plenitud, que tomes la plenitud de Cristo y su gracia para ir y mostrar excelencia, a ponerte a cuentas y pedir perdón. Tenemos que empezarlo a aplicar y bajarlo a nuestras vidas, ¿vale? Entonces, si hay un conflicto, pasa por alto la ofensa, pero no pases por alto el conflicto. Ve y resuélvelo, ve y arréglalo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Entonces, no evadamos la responsabilidad de procurar la paz, ¿sale? Porque ¿qué crees? Se supone que el Señor nos ha puesto en medio de una iglesia y en medio de un cuerpo en donde cada uno de nosotros como miembros somos importantes. Dile a tu hermano: eres importante para mí. Dile: en verdad me importas. Y ahora le vas a decir: si me haces un día algo, me las vas a pasar. No. Si un día me haces algo, tengo la responsabilidad de perdonarte y de arreglar el conflicto. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo, escucha, esto es hasta lógico. Si tú y yo no vamos y resolvemos el conflicto entre un hermano, ¿qué se va a quedar allí? Disensión, resentimiento, o odio, al ratito, rencor, amargura, y muchos van a ser, como dice la palabra, contaminados, porque es una raíz, ¿cierto? Pero evadir un conflicto es ir en contra de la paz. Velo al revés. Escucha, para perseguir la paz
tenemos que hacerlo con un corazón manso, benigno, humilde. Y si tú no vas y arreglas ese conflicto, tú estás detonando la división y la enemistad. Tú mismo estás provocando que en vez de que haya paz, haya guerra. Es tu y mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, buscar esa paz. No evadamos el conflicto, repito, insisto tanto en esto, porque el Señor lo está demandando. ¿Sabes que Dios ve al pacificador como alguien que vive de tal manera que trae paz a los demás de forma natural? No sé si te ha pasado, pero sabes que tienes conflictos con alguien y no quieres ir. Y te sentirías tal vez más animado o te animarías más si alguno de tus hermanos te acompañara, ¿verdad? Y decimos, oye, ¿podrías ir conmigo como mediador? No está mal, está bien, porque quiere decir que esa persona es alguien que tú consideras que es ecuánime, que va a ser imparcial, que se va a mantener en sabiduría y que va a poder guiar y aconsejar la reconciliación. Está bien, pero si tú y yo no aprendemos y si tú y yo no imitamos el carácter manso y humilde de otros, nosotros nos vamos a quedar chaparritos, inmaduros. Y el Señor nos está pidiendo madurar, ir más allá. Un pacificador no solo previene los conflictos, también trabaja para lograr el mayor beneficio para los demás. Y eso tenemos que buscarlo. Que después de un conflicto, ambas partes saquen el mayor beneficio posible de la situación. Eso hace un pacificador también. De verdad que fue magistral la manera en la que Cristo hizo la paz en la cruz. Porque Él no quedó muerto. Él resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Obtuvo ese beneficio, esa exaltación del Padre. Pero además obtuvo beneficios para nosotros. En ambas partes obtuvo el beneficio. Dios ya no quedó ofendido, ya no quedó obligado a ignorar la ofensa por nuestra rebeldía y por nuestra transgresión. Él pagó con su vida y dejó a Dios satisfecho, sacó la mejor parte para el Padre también, y quedó satisfecha la ira de Dios en la cruz, ¿sí o no? Y por otro lado, nosotros no nos dejó como enemigos, sino que nos salvó. Eso hace un pacificador, ¿sale? Entonces, para ayudar a llevar la paz a los demás, es esencial que los pacificadores practiquen la paz en sus vidas también. No puedo yo propiciar algo que yo no soy o yo no tengo. Tenemos la escritura, tú y yo no la sabemos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio su palabra? Es un recurso importantísimo. ¿Y útil para qué? ¿Tú crees que promovemos la paz cuando enseñamos la palabra? ¿Sí o no? Claro, porque le enseñamos a los hermanos cómo ir a pedir perdón. Y le enseñamos a los hermanos cómo perdonar. ¿Promovemos la paz cuando redarguimos? Sí, la palabra redarguye y entonces promueve la paz para corregir. ¿Se está promoviendo la paz cuando se corrige por medio de la palabra? Claro. Instruir en justicia, ¿se está promoviendo la paz? Sí, porque a menor transgresión, a menor pecado, más paz va a haber en nuestro corazón. Por supuesto que sí. Y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dijimos que es paz? Estar pleno, estar entero. Y aquí dice enteramente preparado, en plenitud. Entonces la palabra es indispensable para buscar la paz, ¿vale? Búscala para ti mismo primero. Empiézate a ejercitar. Y esto es parte de lo que quiero que meditemos las siguientes 3 semanas que no vamos a tener actividad. Esta prédica, incorpórala también a la meditación,
¿sale? Desde el tema de la autojusticia, decíamos, el tema de la administración bíblica, administrar su gracia, la excelencia y esto, ser pacificadores, ¿sale? Este versículo entonces nos enseña que debemos procurar la paz, y eso es trabajar por la paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo nada. Entonces, tenemos que aprender la paz que el Señor nos quiere dar. Número 2, un pacificador, ¿qué más hace? Sigue la paz. Si no practicamos la paz, no sabremos cómo es la paz. La debemos practicar. Por eso empieza con buscarla. Y una vez que la encuentres, síguela. Qué tremendo es esto. Sigue la paz. Salmo 34, 11, 14. Si estás ahí. Salmo 34, 11 al 14. Dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Yo te pregunto, ¿tú eres esa persona? ¿Deseas vida? ¿O ya te quieres morir? ¿Deseas muchos días para ver el bien? Yo sí, también. ¿Qué nos dice el verso 13 entonces? ¿Queremos vida y queremos ver días buenos en el porvenir? ¿Qué dice ahí? Guarda ¿qué? Tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. 14. Apártate del mal y haz el bien, y mira, busca la paz. ¿Y qué? Y síguela. Busca la paz y síguela. Por eso dijimos, número 1, el pacificador busca la paz. Número 2, el pacificador la sigue. ¿Sale? La práctica, ¿sabes qué? Se persigue. Esa palabra significa eso, perseguir. No llega sola permaneciendo estáticos. La paz no va a llegar sola. La paz es algo que se procura. La paz, si es un fruto, es algo que se sembró. Y algo que se sembró es algo que se trabajó. Entonces tú y yo debemos trabajar arduamente para sembrar la paz y que dé fruto. Y debemos perseguirla con ahínco. ¿Vale? No nos quedemos quietos. Salmo 34 dice, síguela. Y esa palabra en la concordancia, ¿sabes qué significa? A mí me impactó cuando dice síguela. ¿Sabes qué significa ese término? Perseguir algo con un propósito hostil, para derrotar, para cazar una presa. Es decir, cuando persigues algo y lo acosas y lo acosas y lo acosas. Se me viene a la mente este juego, esta versión del americano que le llaman flag, fútbol americano bandera. El que trae el balón lo acosan, ¿verdad? Bueno, también en el otro, lo acosan y lo acosan y lo acosan y lo persiguen hasta ¿qué? Hasta atraparlo o hasta zafarle la banderita. ¿Por qué? Esa es la actitud con la que debemos perseguir la paz. Yo no voy a descansar hasta agarrar la paz. Pero ¿qué hacemos al revés? Debemos tener cuidado. Esas frases de telenovela, no voy a descansar, primero muerto antes de vengarme. Algo así. El propósito de mi vida va a ser hacerte la vida infeliz, desgraciado. Qué triste y qué horrible actitud podría haber en el corazón. Espero que ya no estemos en esa situación, ¿verdad? O que nos abstengamos de solucionar algo para decir, me despreció el hermano, ahora quiero que sienta mi desprecio. No, espérame. Sí, claro, en la iglesia debe haber procesos de disciplina. Y parte de ese proceso de disciplina, lo más trascendente es que la persona sepa que está distanciada de Dios. Qué terrible es cuando una persona en un proceso de disciplina pierde el privilegio de convivir con sus hermanos.
Sería triste llegar a ese punto. Y lo debemos hacer. Lo debemos hacer. Gracias a Dios no ha pasado en esta iglesia. Pero no es para decir, que sienta feo, como... No. ¿Qué hace la disciplina? Corrige, exacto. Quebranta el corazón, trae arrepentimiento. Dice, yo soy hijo, ¿qué hago allá con los puercos? Eso es. Buscar la paz es eso. No es perseguir a alguien con propósito hostil. No es perseguir a la persona. Es perseguir la paz, pero con tal fuerza y pasión que hasta que no haya paz en nuestro corazón y en nuestra comunidad. Fíjate Efesios capítulo 4, esta palabra de acosar, esta actitud de ir y cazar prácticamente la paz, la encontramos allí. Pablo usa otra palabra muy importante y tiene que ver, es como la traducción equivalente en el griego. En el verso 1 Pablo dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda, fíjate la actitud, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se acuerdan? Esa fue la de tocino, ¿sí se acuerdan? Ya vi. Y luego dice 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos es eso. Persigue la paz, lucha por ella. Por eso dice el Señor para el matrimonio, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué crees? Ese versículo no aplica solo para el matrimonio, aplica para todo tipo de relación. No te vayas dormido con enojo en tu corazón. ¿Por qué? Porque entonces no estás siendo valiente, entonces no estás siendo un pacificador. ¿Sí queda claro esto? Y aquellos que no buscan la paz, ya vino, son enemigos. Entonces no quisiera que por ignorancia, hermanos, aquí en nuestra iglesia, amada iglesia local, estuviéramos sin saber, por ignorantes, estuviéramos actuando como infiltrados del diablo. Por eso tenemos que dar instrucción precisa, que si hay problemas, pleitos, disensiones, chismes, críticas, enojos, debemos valientemente ir y perseguir la paz y propiciar la paz. No, pues es que a mí me llegó, yo no tengo nada, es él y él. ¿Por qué crees que te llegó? Espero que no por chismoso, sino para que Dios te quiera hacer crecer como pacificador. Dejemos de ser chismosos y sustituyamos esa actitud con la actitud de ser pacificador. Si tú sabes que dos traen conflicto y no haces nada, estás consintiendo. Sé pacificador. No permitas que dos hermanos tuyos estén peleados y tú sabes que están peleados. ¿Sí queda claro este concepto? Hay que luchar por ello. Solícitos, dice allí, en guardar el espíritu, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora no sé si tú notas, regresemos a Mateo 5, pero después de la bienaventuranza, en el mismo sermón del monte, qué interesante que después de las bienaventuranzas, ¿de qué habla Jesús? Cuando él acabó de hablar del tema de las bienaventuranzas, ¿qué empezó a decir? Que somos la sal de la tierra. Luego, ¿qué dijo? Que somos la luz del mundo. Luego, ¿de qué habló? De la ley, que aquellos que obedecen la ley y que aquellos que le enseñan a otros a guardar la ley son los más grandes, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Y qué casualidad que después de decir la sal, la luz, guarden la ley, ¿qué tema toca? La ira.
¿cómo empieza a abordar el tema de la ira? Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿y qué citó Jesús? ¿Qué citó? La ley, ¿cuál? La mera, los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos Jesús cita y dice: no matarás. Esto lo han oído desde los antiguos. Ustedes saben la trascendencia de las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y uno de ellos es: no matarás. ¿Han oído eso? Sí. ¿A qué les suena? ¿A que son sal? ¿A que son luz? ¿A que bienaventurados los que enseñan esta parte de obedecer la ley? Y de paso, ahí en el verso 9 dije: bienaventurados los pacificadores. Y el tema con el que empieza Jesús, o sigue más bien su dinámica en ese sermón del monte, es: ok, ya aprendieron teología, ya aprendieron doctrina sana, no se queden ahí. De nada nos va a servir, amados, decir que tenemos sana doctrina si no tenemos sano el corazón y no tenemos relaciones sanas. De nada nos va a servir. Él toca el tema de la ira y él dice: oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto ya lo habíamos aprendido, porque eso va a ser una ofrenda detestable para el Señor. Y aún Dios está cuidando qué clase de ofrendas le presentamos. Él, qué amor nos tiene, que aún nos está cuidando de ser Caín. Nos está cuidando y nos está diciendo: no me traigas a mi altar tu adoración, porque la adoración más grande que me puedes dar es tener relaciones sanas. No odies, no guardes enojo, no andes en chismes, ve y reconcíliate, porque si tú me quemas esta ofrenda va a ser detestable para mí, y no voy a aceptar ninguna otra ofrenda hasta que tú soluciones ese problema. Sé valiente, sé valiente. Y qué hermoso que aún Dios, después de que Caín fue obstinado y fue orgulloso, ¿qué hizo Dios? Después, encima de todo, todavía Dios fue a buscar a Caín. Caín, tu ofrenda no fue aceptable. ¿Qué pasó? Y de paso, ¿dónde está tu hermano? Qué tremendo. No sé si ahora relacionamos esto con Caín. No matarás. ¿Qué hizo Caín? ¿Por qué razón? Olvidó qué clase de ofrenda tenía que llevar al Señor. Olvidó que las ofrendas, ¿cuál era el objetivo? Tener paz con Dios. Acababa de caer el hombre, acababan de pecar, y Adán y Eva tenían años de haber pecado, y ellos ya estaban sufriendo las consecuencias de esa caída. Entonces Dios les instruye y les dice: la forma de acercarse a mí es mediante un sacrificio de un animal. Así va a ser. ¿Quieres estar en paz ahorita, aunque estés en pecado? Aún todavía Dios les dio la misericordia de todavía seguir teniendo comunión con Él. ¿Estás en pecado? Trae una ofrenda de sangre. Y ahí va el Caín: melones, sandías, papayas. No es la manera. Si tú no estás en paz conmigo, no vas a estar en paz con tu hermano. Entonces presenta ofrendas agradables. Esa era la lección. No quiso arrepentirse y ya sabemos la consecuencia. ¿Qué dice el 25 para cerrar este tema? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Escucharon? Ponte de acuerdo con tu adversario
pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Porque el Señor está diciendo que las consecuencias van a recaer sobre nosotros. Porque somos nosotros a quienes se nos reveló la verdad. A los de afuera o al que es carnal está velado. Pero si tú sabes la palabra y sabes que el problema fue el otro y tú sabes que te demanda Dios a ti y no haces caso, la consecuencia va a venir para ti. Porque tú sabes la verdad, tú estás en la verdad. Esto, hermanos, es seguir la paz. Ir en contra de todo aquello que se interponga en nuestro camino para obtener la paz. Sea lo que sea, ira, enojo, amargura, pleitos, malos entendidos, desacuerdos, lo más pequeñito que se te ocurra, etcétera. Eso es seguir y perseguir la paz. Y una vez que buscamos la paz y la seguimos, que son los dos primeros, entonces la podemos promover. No podemos promover algo que no buscamos primero y no seguimos. Si tú y yo no vivimos y entendemos lo que es la paz, la hemos experimentado, ¿cómo la promovemos? ¿Cómo? Número 3, entonces, para acabar, promueve la paz. ¿Qué es promover? Promover es construir la paz. Construir la paz. Ahora, si hay, como decía, maldad en mi corazón, aún, si todavía actúo carnalmente, en vez de ser constructor, voy a ser destructor de la paz. Proverbios 12:20 nos da un ejemplo de cómo podríamos destruir la paz. Fíjate cómo dice Proverbios 12:20. Dice así, Proverbios 12:20: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Escucha esto: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ahora dices, ¿qué tiene que ver este versículo? Me encontré una versión, la Biblia de las Américas, que este mismo versículo, mira cómo lo pone. Dice: hay engaño en el corazón de los que traman el mal y gozo en los consejeros de paz. Un pacificador está relacionado con la labor que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando también el profeta Isaías, si mal no recuerdo, dice: y llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Príncipe en el contexto de que él fue el primero en proponer la paz entre Dios y la humanidad. Él fue el primero. Y este versículo de Proverbios dice: gozo en los consejeros de paz. Tú y yo estamos promoviendo la paz que el príncipe de paz quiere establecer en el mundo. Y tenemos que aprender a desarrollar esto y empezar en casa. Porque cuántas relaciones dentro de nuestro propio hogar hay rotas. Papás e hijos, hola. Hijos y padres, hola. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres? O si nuestros hijos son pequeños, ¿cómo estamos entrenando que nuestras relaciones sean con nuestros hijos? Ah, por eso yo soy amigo de mis hijos. Equivocado. No sigas corrientes psicológicas mundanas. Sigue la verdad. ¿Quieres que tus hijos vivan? De hecho, se les promete paz si ellos honran a sus padres. Días de vida y
paz te aumentarán, dice el primer mandamiento con promesa. Hola, joven, ¿estás honrando a tus padres en todo? Otra versión, la Nueva Traducción Viviente: el corazón que trama el mal está lleno de engaño, el corazón que procura la paz rebosa de alegría. Que esas tres otras versiones, la Biblia Viva, me gustó esta mucho. Llenos de engaño están los corazones de los que traman el mal, pero el gozo inunda los corazones de los que promueven la paz. Si yo te pregunto, ¿eres de los que promueve la paz? ¿O eres de aquellos que tienen el corazón lleno de engaño? Cuando tramamos el mal, tiene que ver con suplir y satisfacer mis deseos, no los de Dios. Y cuando tú y yo buscamos satisfacer nuestros deseos, caemos en esta categoría. ¿Qué pasa cuando tú y yo no queremos reconciliarnos con un hermano? ¿Y eso qué es? Tener orgullo. Procurar mi propio deseo. Es mi deseo no ir. No quiero ir. No quiero perdonar. Y estoy viendo por mí. Pero dice la palabra que yo no debo ver por mí. ¿Por quién debo ver? Por el otro. Es una línea que no es delgada, hermanos. Es una línea que es muy clara. Y si tú y yo miramos a Cristo y lo que Él provoca, la claridad con la que Él establece este principio de paz en Efesios 2, te vas a dar cuenta de lo determinados que debemos ser con esto. No podemos permitirnos ya que haya divisiones ni pleitos entre nosotros, sino ahora adoptar una actitud de pacificador todo el tiempo. Efesios 2, del 11 en adelante, qué tremenda palabra. Dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, o sea, no estaban circuncidados y por lo tanto, ¿qué? No entrábamos en las promesas, ¿cierto? Eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escucha el 13, qué hermosura. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y no fue cualquier cosa. El verso 15 dice: aboliendo en su carne. Piensa el cuerpo de nuestro amado Jesús siendo flagelado por los romanos. Lo hicieron pomada. En su carne, dice. ¿Dónde me quedé? 15. Y aboliendo en su carne las enemistades. Y si Él sacrificó y permitió que los romanos le azotaran su cuerpo para quitar las enemistades, ¿quiénes somos tú y yo para traer enemistades a la iglesia? No debemos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos eso es paz, hacer uno solo, un solo y nuevo hombre, haciendo, dice otra vez, la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si Él ya mató las enemistades, ¿cómo tú y yo resucitamos los pleitos, las contiendas y las enemistades en la iglesia? ¿Cómo? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tú y yo nos estamos dividiendo, nos estamos perdiendo de la mutua edificación y del crecimiento. ¿Sí lo cachaste ahí? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Si tú causas pleitos, no estás coordinado con nadie, porque estás causando pleitos. No embonas con nadie, porque hay disensión y división, porque hay queja, chisme, crítica. Entonces te estás perdiendo de crecer y ser edificado junto con los demás. Hermanos, ser pacificadores trae una consigna especial. Y este punto 3 tiene que ver con eso. No se puede cumplir la consigna si no se porta una insignia. Tú no puedes cumplir este mandato de promover la paz si no traes puesta la insignia de la paz. Un policía no puede ejercer su autoridad si no trae la charola. Ya vemos a veces algunos que damos charolazos de paz cuando la actitud de nuestro corazón es disensión. No podemos dar charolazos. Debe ser sincero, genuino, que no salga de tu boquita para afuera. Dice el Señor: de labios me honran, pero su corazón está fuera de mí, está lejos, perdón, de mí. Entonces, para promover la paz debo tener la paz. Voy a acabar con estos versículos. Filipenses 4, del 1 al 3. Dice así: así que, hermanos míos y amados, escucha lo que estaba pasando en Filipos. Y deseados, ¿con qué ternura les llama Pablo? Dice: hermanos número 1, amados número 2, deseados número 3, gozo y corona mía número 4. Estad así firmes en el Señor, amados, vuelve a decirles. Y después de ese versículo, mira que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabes quién eran Evodia y Síntique? Eran creyentes de ahí, servidoras, sí, de esa iglesia en Filipos, pero eran mujeres que tenían problema. No se estaban llevando bien. Evodia y Síntique se pelearon, y Pablo les tiene que decir: les ruego que dejen a un lado el pleito. Y mira qué tuvo que hacer Pablo en el verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, qué tremendo, están en el libro de la vida. Su nombre está escrito allá en los cielos. Van a vivir por la eternidad y se están peleando aquí abajo. ¿Y sabes por qué le ruega? No dice el nombre, si te fijas, no dice a quién le rogó, a qué otro tercero, no dice su nombre. Y cuando estudiaba yo el término, algunos creen que la persona
se llamaba, es que esta palabra compañero fiel significa, justo eso, compañero fiel. Es como cuando alguien se llama Fidel. ¿Qué significa Fidel? Fiel. Muchos creen, estudiosos creen, que había un hermano que se llamaba Fiel. ¿Sí me explico? O Fidel. Por eso no aparece el nombre. En otra traducción muy rara, la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es rara esa Biblia, aparece el nombre y la palabra en griego. Está bien raro el nombre porque la palabra en griego es rara. Se ruego a mi hermano tal y dice el nombre, que le ayude a Evodia y a Sintique a ponerse de acuerdo. Pero sabes, creo por una razón que en la mayoría de las Biblias no está el nombre de ese hermano. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo pongamos nuestro nombre allí. Para que tú y yo seamos pacificadores. Para que Evodia, que ande evadiendo, Evodia evade, y la Sintique, Sintique me importa estar, una evade y la otra no le importa llevarse bien con su hermana, ahí salga un hermano maduro. Tú y yo, pon tu nombre allí, seamos esos fieles pacificadores que le ayudamos a recordar que somos colaboradores. Me encanta, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y que cuyo nombre están escritos en el nombre de la vida. ¿Y sabes qué significa justo ese nombre? Prometo buscárselos y mandárselos. Compañero fiel. Viene de una palabra que esa palabra, compañero fiel, significa estar unidos bajo el mismo yugo. Estar unidos bajo el mismo yugo. Estamos bajo el mismo yugo. Somos colaboradores, compañeros. Así es que, hermano, hoy te animo, como dice Filipenses 4, a que nos regocijemos en el Señor siempre. Y otra vez os dice, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Y sabes qué vas a obtener como beneficio? Aquí viene la segunda parte, que es la conclusión de la bienaventuranza. Dijimos que bienaventurado es porque está dichoso de promover la paz. Le causa gran gozo establecer la paz entre sus hermanos. Pero la segunda parte de la bienaventuranza es que Dios extiende sus beneficios. Alguien bienaventurado es alguien a quien Dios les extiende un beneficio. ¿Y sabes cuál es el beneficio? Que somos llamados sus hijos. Somos llamados sus hijos. Esa es la segunda parte de la bienaventuranza, ¿verdad? Desde el momento, hermano, en que tú y yo nos reconciliamos con Dios, desde ese mismo momento, porque obedecimos a un llamado de salvación. ¿Recuerdas? Que la salvación no es una opción, es un llamado de obediencia. Es arrepiéntanse. Eso es la salvación. Es un llamado en donde hay que obedecer. Y desde el momento que tú y yo nos reconciliamos, fue porque tú y yo decidimos dejar de ser rebeldes. Decidimos dejar nuestra vida pasada. Decidimos reconciliarnos con nuestro Dios. Y como respondimos y obedecimos ese llamado de salvación, el Señor nos limpió, nos hizo nacer de nuevo y dejamos de ser enemigos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y como hubo el deseo y la voluntad de estar en paz con Él, en ese momento Él nos da la bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero al ser sus hijos, no podemos olvidar que somos sus representantes. Que Él nos protege, sí. Nos avala, sí. Nos defiende, sí. Ya no me da tiempo, pero tú lee el Salmo 37, anótalo ahí en tu Biblia.
Pero el Salmo 37, del verso 32 al 40, dice que el Señor considera al íntegro, que ayuda a aquel que se mantiene en justicia, pero que al impío lo destruye. Como somos sus hijos, Él nos va a avalar, Él nos va a representar. Pero ¿por qué Él necesita avalarnos y representarnos? Porque como pacificadores Él nos está enviando. Él ahora nos está enviando. Y esto tiene que ver con el tinte evangelístico y la postura de evangelismo que debemos adoptar ahora como iglesia. Tenemos que aprender a ser pacificadores en la casa para ir allá afuera y promover, predicar y anunciar el mensaje del evangelio, el cual es un mensaje de paz y reconciliación. Tú y yo lo sabemos. Estos son los pasajes con los que termino. 2 Corintios 5, verso 14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y escucha, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores. Dilo fuerte, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Número 1, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo vamos a ir a anunciar la paz si no hay paz en nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a ir a anunciar la reconciliación si no nos hemos reconciliado ni con Dios ni con nuestros hermanos? ¿Tú sabes cómo acaba Efesios 6? De hecho es la carta, ahí acaba. ¿Sabes cómo acaba? Con la armadura. ¿Y sabes por qué la armadura? ¿Sabes por qué? Es algo que debemos vestirnos todos los días, ¿sí o no? ¿Y sabes qué elementos son de la armadura, sí o no? El yelmo de la coraza de, el cinto de la espada del espíritu, que es sí, me falló ahí. El escudo de y el calzado del apresto del evangelio de la paz. La armadura estaría incompleta si nos vestimos todos y no nos ponemos los zapatos. Y los zapatos no es para ir a promover la paz dentro de la iglesia, es para ir a promover la paz afuera de la iglesia. Y tú y yo estamos ensimismados en nuestros problemas. Dejemos eso atrás, amados. Me encantan las salutaciones, porque después de esto de la armadura, Pablo dice, inmediatamente después de la armadura, orando en todo tiempo. Es el cierre de la carta, imagínate eso, ya con esto cierro. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí, o sea, también oren por mí. Pablo decía, a fin de que al abrir mi boca me será palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Escucha, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros,
y que consuele vuestros corazones. Verso 23, que dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y que dice 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y justo esto es en lo que vamos a estar reflexionando todo este verano, amados. Ya basta el tiempo que la iglesia esté ensimismada en la iglesia misma. ¿Se acuerdan lo que se habla de que hay ovejas gordas? ¿Verdad? Sí, ya, basta ese tiempo. Basta ese tiempo. Al menos sé que todos los que están aquí ya llevan mínimo 2 años consistentes de sana doctrina. Mínimo. Y que hemos trabajado y perseverado arduamente entre ustedes. Ya basta de ensimismarnos en nuestros problemas. Hay gente allá afuera que se está muriendo. Hay gente que necesita paz, que necesita reconciliación. Y aquí está lleno de embajadores de Cristo que anuncian la paz. Amén. ¿Sí creíste eso último? Entonces ya tenemos lo suficiente y tenemos lo necesario para ir y anunciar. Amén. Cierra tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, quiero que medites. Medita en qué es la paz. Medita en lo que aprendiste hoy respecto a ser pacificador. Y medita en cuanto a qué requiere el Señor de ti hoy. Quiere decir que el Señor no está consciente de tus necesidades hoy, hermano. Pero yo te pregunto, ¿acaso este tiempo, aunque difícil, el Señor ha visto siempre por ti, no te ha faltado nada? A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en creyentes cómodos, que se nos da todo, pero seguimos pensando o sintiendo que no tenemos nada, y queremos más, y queremos más, y queremos más. Todo lo que el Señor te ha dado. Y hoy, ¿cuánto puedes dar de Él a otros? Si el Señor te ha hecho consciente de eso, entonces dile: Señor, lo tengo todo,
No me falta nada, estoy completo en ti. Padre, perdónanos porque a veces no valoramos todo lo que tenemos. No percibimos tu gracia en nosotros. Y teniéndolo todo, seguimos sintiéndonos insatisfechos, Padre. Perdónanos por eso. Ayúdanos hoy a dejar de poner la mirada en nosotros mismos. Y que ahora podamos empezar a ver las necesidades de todos los que nos rodean. Ver sus necesidades, ver sus corazones, ver sus familias, la condición en la que viven. Y sabes, hermano, curiosamente muchas de esas personas, si no es que la mayoría, son personas con las que convivimos de cerca, ya sea gente que consideras amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, pero sobre todo familia que aún no le ha conocido, familia que aún no se ha rendido a Él, que hoy necesita paz, que hoy necesita reconciliación. Y tú y yo tenemos el mensaje. Tú y yo somos los embajadores. Tú y yo somos representantes. Simplemente porque Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Y hoy tenemos que ir. La Gran Comisión nunca ha sido una sugerencia, hermano, es una orden. Y aquellos que ya fuimos alcanzados y que hoy somos parte activa y miembros de esta familia, hoy estamos creciendo, estamos siendo discipulados, estamos siendo enseñados a guardar todas las cosas como nos pide la Gran Comisión. Pero no somos los únicos, dice id. Hay más que lo necesitan. No cerramos nuestros ojos a la necesidad. Así es de que hoy vas a tener que ser valiente en esta etapa nueva de la iglesia. Y empieza hoy, tal vez tomando la decisión, pero después en estos días que vengan o el próximo fin de semana, llévalo a la práctica. Tal vez hay personas con quienes necesitas hablar, pero ya urgentemente, para terminar de aclarar cosas, terminar de quitar cosas en tu corazón. Porque el único que se está perdiendo el crecimiento eres tú, hermano. Así que hoy, al menos delante de Dios, reconoce y sé valiente y dile: Señor, basta ya, perdóname por mi necedad, perdóname por mi insensatez, por ser ignorante y causar división en el cuerpo, permitir disensión, permitir chisme, crítica, juicio, murmuración. Y a lo mejor, hermano, en este tiempo ya lo has hecho, gloria a Dios. Pero si a pesar de que lo hiciste sigues sintiendo o percibiendo todavía que las cosas no quedaron muy bien o algo raro, nuevamente te animo: sé valiente, ve, acláralo, háblalo, confróntalo, procura la paz, búscala, persíguela, procúrala, porque es
Eso es lo que nos caracteriza como hijos amados de Él. Si ya lo meditaste, ya ahorita lo pudiste orar con el Señor, quieres tomar esa decisión y hacerle saber al Señor que tomas esa decisión, de que a partir de ahora vas a ser valiente, vas a ser un digno representante, un embajador de paz. Hácelo saber al Señor ahí, con tus ojos cerrados, ponte de pie, alza tus manos y dile: Señor, me rindo a ti y te pido, Señor, que me uses. Que la próxima vez que yo escuche o sepa o esté involucrado en una situación de desacuerdos, enojos, Señor, sea yo valiente, sea yo pacificador. Aquí estoy, Señor, te estoy rindiendo mi vida, te estoy rindiendo esta área. Ayúdame a ser valiente, Señor. Lo que nos mueve hoy, Padre amado, y nos motiva es que tú diste el primer paso en buscarnos. Fuiste tú, Señor, el que nos buscó, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos rebeldes, y estábamos apartados de ti. Tú abriste un camino, Señor. Y por eso, Señor, hoy estamos respondiendo solamente a ese llamado que hoy tú nos haces.